que vemos en imagen es el jockey brasileño Ediberto de Oliveira Pereira, que complicó al intendente de La Calera. Está preso, sospechado de haber participado del ataque que derivó en la muerte de la mujer del intendente de La Calera, asesinada de 4 balazos. La víctima se llamaba Romina Aguilar, fue ejecutada el 30 de enero. Y este hombre, cuando declara ante la jueza, la doctora Palacios, incrimina al intendente, al jefe comunal, Diego Lorenzetti. Este hombre, este jockey, dice: yo estuve en el hecho, fuimos a robarle dinero a la mujer del intendente, no a matarla. Yo manejaba la moto y mi cómplice la mató, pero yo no la maté. Avanza en esa declaración y se indica al intendente como el autor intelectual de ese plan para asaltar a su propia esposa. Rarísimo el relato. Esto es lo que trata de sembrar. Empezá de nuevo. Esto es lo que trata de sembrar el jockey. Empezá de nuevo. Vamos de nuevo. Sí, va de nuevo, dale. El jockey que estamos mostrando en imagen trabaja para el intendente de La Calera, Diego Lorenzo. Le corre un caballo. Exactamente, le corre un caballo al intendente. Está preso, está preso, es jockey, está preso por el homicidio de la mujer del intendente. Bien. Pero cuando él hace su descargo, dice: no, a mí me contrataron solamente para que la asalte. Mi cómplice, mi compañero de andanzas, íbamos 2 en una moto, es quien termina matando a la mujer del intendente. Pero yo solamente participé en un robo, tratando de atenuar la calificación legal respecto de él. ¿Y quién lo contrata para que vaya a robar a la mujer del intendente? El intendente. El intendente. Según los dichos de Pero él, solo la tenía que robar. la tenía que asaltar. Como parte de un susto, no queda claro el motivo. Afanarle el teléfono para ver si podía encontrar alguna prueba. No. De infidelidades, por ejemplo, no. No. Bien, A lo ese- mejor quería simular un robo violento para hacerlo valer políticamente, por ejemplo. Por ejemplo. Y a uno Me de los gusta dos esa. sujetos se le fue la mano. Mire, le leo. ¿Sabe cuántas historias Mire, hay de los mire. que se le fue la mano? Le cuento una frase que acaba de decir la jueza penal de Policía, San Luis, sobre todo. Virginia Palacio, señor. Dijo: la declaración del jockey brasileño Ediberto de Oliveira Pereira fue el corolario de la investigación que nos llevó a la detención de Diego Lorenzetti. La prueba clave son las pericias, para las que hemos recibido la colaboración de La Plata y de La Nación. La jueza detalló que Lorenzetti fue indagado y se negó a declarar. Lo que está diciendo la jueza es: se confirmó una de las tesis que teníamos desde el 2 de febrero. Es decir, desde 3 días después de perpetrarse el ilícito teníamos esta hipótesis. ¿Qué quiere decir la jueza? La jueza quiere decir: yo no lo detuve al intendente solo por los dichos del jockey. Que quede claro que, como se dice en la jerga, dice la jueza, yo lo venía caminando. Ya venía sospechando al intendente, porque muchos le achacaban a la jueza, y aquí nos preguntamos si lo único que tiene son los dichos de un imputado, que puede ser Mendaz, ¿por qué le cree al jockey brasileño? Y de ahí detona o deriva la detención del intendente de La Calera. La jueza sale a aclarar: no, yo de antemano ya tenía información que lo complicaba, no lo detuve solamente por la declaración del jockey, el jockey vino a cerrar El rulo. la información que yo tenía. Esto es lo que está por estas horas en el... Después discutimos jurídicamente Pero claro, si hay una diferencia entre contratar a alguien para que vaya a robar a una persona y contratar a alguien para que vaya a matar a una persona. Porque va a ser muy difícil de probar. Una delgada línea. Si efectivamente la justicia puede determinar que hubo un contacto previo y una contratación de un individuo para que cometa un ilícito, ¿cómo vas a corroborar qué ilícito le ordenó hacer? Pero bueno, eso lo vamos a discutir después. Muy bien, señor. Está Sergio Rulicki con nosotros. Buenas tardes. Buenas Eres tardes. especialista en comunicación no verbal y análisis de los microgestos o gestos involuntarios que hacen las personas. Exactamente. Específicamente yo soy doctor en comunicación social y antropólogo de carrera inicial, de carrera de base. Hice mi doctorado en comunicación no verbal, o sea, específicamente en la expresión facial de las emociones básicas que tenemos todos los seres humanos. Hay 7 emociones que compartimos independientemente de la cultura a la que pertenezcamos. Es parte de nuestra herencia biológica. Sí. Cuando una persona siente sorpresa, alegría, tristeza, temor, ira, asco o desprecio, esa persona perteneciente a cualquier cultura del mundo, y en la antigüedad también y en el futuro también, va a expresar esa emoción con la misma configuración de movimientos faciales
porque los músculos del rostro se activan a través de un programa genético en función de un determinado tipo de evento específico para esa emoción que ha tenido un valor de supervivencia en nuestra historia evolutiva. De manera tal que cuando una persona manifiesta tristeza, por ejemplo, lo que nos está informando es que siente que ha tenido una pérdida. Ese es el guión evolutivo. Si una persona manifiesta asco, lo que nos está informando es que siente que algún elemento del entorno, que algún estímulo puede resultar contaminante y peligroso para su estado de salud, para su vida. Si alguna persona experimenta temor, siente que hay una amenaza en el entorno, y así con cada una de estas emociones. Te interrumpo una cosita que tiene que ver con lo que conversábamos antes de estar al aire, y porque especialmente nos interesa esto y lo hemos profundizado otras veces. ¿Cómo podemos estar seguros que esa expresión o ese microgesto involuntario que hace la persona está vinculada necesariamente a ese contexto y no a otro recuerdo que le produzca, por ejemplo, tal pregunta que alguien le haga o tal exposición que alguien le haga? Esa es una excelente pregunta. Expliquemos un poco antes qué es un macrogesto y un microgesto. Cuando nosotros experimentamos una emoción y queremos que no tenemos ningún problema en que las demás personas lo perciban, cuando no la estamos reprimiendo ni abortando, entonces vamos a producir un macrogesto de la emoción. O sea, la emoción va a durar poco, porque la expresión emocional es fugaz, va a durar 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos como máximo. La sorpresa dura menos, dura aproximadamente 1 segundo. Pero cuando abortamos esa expresión emocional, porque interfiere nuestro sistema cognitivo, nuestra cognición, nuestro pensamiento, nuestra evaluación y nuestra represión. Exactamente, o la negación. Cuando pensamos que algo no conviene o negamos porque hay un conflicto interno entre lo que la persona siente o intuye que puede pasarle y eso que es verdad que está experimentando, entonces aborta. O sea, cuando hay un conflicto interno, aparece que la expresión se manifiesta de manera muy rápida, fugaz, microexpresiva. Pero aparece. Pero aparece porque la persona no puede controlarla completamente. Intenta que no se exprese, pero aún así le sale. En el reportaje al intendente hay una microexpresión que aparece en forma constante y repetida. ¿El ceño fruncido? No, bueno, hay un problema acá en esta entrevista que hay que marcar y hay que tener en cuenta. Y de hecho hay que explicar cómo se utiliza la técnica de la aplicación de la comunicación no verbal en el estudio de testimonios de acusados o testigos en los Estados Unidos. Porque esta técnica se ha desarrollado y se ha expandido desde los Estados Unidos a todo el mundo desarrollado a partir de las investigaciones del doctor Paul Ekman. Paul Ekman es la autoridad científica que está detrás de la serie Lie to Me o de la película que acaba de ganar el Oscar, la película de animación Intensamente. Ya que te tenemos acá, le decimos a la producción, solo para que se vaya adelantando, y no te vamos a decir en qué caso, que busque un caso, algún testimonio, no le vamos a decir cuál, para que analice después, sin el resultado final, una declaración. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí. Anda buscando, Vero, algún caso famoso de alguien que hizo alguna declaración y después le decimos si tuvo o no que ver con el asunto, pero vamos al grano. Bien. Bueno, estabas haciendo como una aclaración general. ¿Qué pasa? El problema acá que es que está muy de costado. Dijimos, entonces, que hay macrogestos que la persona expresa sin reprimir y hay microgestos que son producto de la represión que ejerce la persona porque no quiere que los demás sepan que está experimentando una determinada emoción. Le surgen inconscientemente. Los expresa a pesar de sí mismo. Lo que aparece en forma consistente en esta entrevista es la expresión de una de estas emociones, más que por encima de ninguna otra. O sea, lo que se manifiesta a nivel microexpresivo es el asco. El asco y la hostilidad. El asco tiene una expresión en la cual intervienen los músculos elevadores del labio superior. Esto es muy técnico, muy específico, y por eso se sabe a ciencia cierta qué es lo que la persona, siente. Cuando se produce la activación del músculo que exhibe los caninos, exactamente, eso es asco. Eso es asco. Tiene además la función. La función es cerrar el canal nasal porque supuestamente por el olor, exactamente. Entonces, él produce esa expresión cuando habla de su hipótesis, cuando presenta la hipótesis de que a la mujer la mandaron matar sus enemigos políticos locales.
Él produce una microexpresión. O sea, definitivamente hay gente local, política, con la cual él está profundamente enemistado. O sea, eso es real. Eso es absolutamente real. O sea, él tiene enemigos políticos locales con los cuales hay una relación de enemistad, de hostilidad tan fuerte que llega al asco. ¿Por qué digo tan fuerte? Porque es más importante que haya expresado asco que si hubiera expresado ira o desprecio. Asco, ira y desprecio son las tres emociones del rechazo interpersonal. Cuando vos expresás ira, la otra persona es un obstáculo para tu meta. Bien, pero el otro sigue siendo un ser humano, un parecido a vos, un igual a vos con el cual estás en conflicto. Cuando expresás desprecio, estás poniendo al otro en un lugar inferior a vos. Vos te estás colocando en un lugar de superioridad. No pasa eso con la ira. ¿Cuál sería un gesto de desprecio, por ejemplo? El gesto de desprecio rostro es específico y tiene que ver con la elevación de una comisura. Puede ser unilateral o bilateral, pero el más común es lo que para nosotros lo hacemos como gesto de escepticismo. Curiosamente, hay lo que se llama una regla cultural de exhibición para los argentinos, donde la expresión universal de desprecio funciona de una manera muy específica para nosotros. Bien, la expresión es esta. Ajá. Es la elevación de una sola comisura más la presión que se produce en esa comisura. Eso es desprecio. Esa es la expresión universal de desprecio. Sí. ¿Y hay una manera de mirar también que habla del desprecio que uno siente sobre el otro? Si metemos la mirada, ya lo complejizamos a un punto que necesitamos variables nuevas que introducir para ver cómo se combinan. No te quiero complicar. Es complejo porque además las emociones no suelen presentarse en forma pura, sino fundidas unas con otras. Ahora, en este caso sí se veía en el intendente asco puro. ¿Qué es lo que sucede? La ira va a estar señalizada por apretar fuertemente los labios, producir incluso habitualmente una burbuja de aire debajo del labio inferior, como si la persona estuviera a punto de explotar. Acá Guillermo está haciendo lo que hay que hacer. Está muy bien, porque vos al imitar el gesto lo internalizás, entendés el significado y cuando después lo ves, o incluso si te produce en vos, lo reconoces mucho más. Es como actuarlo, sí. Bien, entonces los labios se afinan, se aprietan, se puede producir esta burbuja y obviamente las cejas bajan en B y la mirada brilla enfocada en un determinado objetivo. Qué extraordinario lo que decís, porque siempre que se interpreta a un psicópata, un elevado psicópata, se lo hace como alguien que no transmite ninguna emoción. Ninguna. Bueno, claro. No deja ver ninguna emoción. Eso se llama chatura de afectos, es típica de los psicópatas y por lo tanto tienen una tasa de expresividad facial mucho menor. Ahora, ¿a propósito o no? Es parte del desarrollo de su personalidad psicopática a lo largo del tiempo, en el cual algunos dicen que hay también orígenes genéticos, etcétera, pero de todas maneras esa persona aprendió o se dio así en esa persona por distintas circunstancias, por una confluencia de motivos, a no sentir ni culpa ni remordimiento de ningún tipo. Sergio, perdón que te interrumpa. Vamos a actualizar los títulos de las 4 de la tarde y nos vamos a meter de lleno en ese video y nos vas a contar todo lo que vos ves. ¿Cuál emoción